En Navidad, la mayoría imagina momentos de calma, luces cálidas y reuniones que dejan recuerdos felices. Sin embargo, existen historias que no aparecen en postales, relatos donde la fecha más esperada del año se convirtió en el escenario de sucesos inquietantes, desapariciones inexplicables y eventos que todavía hoy generan preguntas sin respuesta. En este video exploraremos 7 casos reales ocurridos durante la temporada navideña, donde lo que debía ser un tiempo de paz terminó transformándose en situaciones oscuras e inesperadas. Antes de comenzar, piensa en esto. ¿Qué puede llevar a una familia entera a desaparecer justo antes de sentarse a cenar? ¿Por qué alguien afirmaría haber visto algo imposible en una noche en la que todo parece tranquilo? ¿Y cómo un detalle navideño aparentemente inofensivo puede convertirse en la clave para descubrir una verdad perturbadora? Cada una de estas preguntas encontrará una respuesta a lo largo del video, pero también abrirá nuevas dudas, porque la Navidad no siempre es tan tranquila como creemos. Durante los próximos minutos, recorreremos casos documentados en distintos lugares del mundo, todos marcados por la misma coincidencia. Ocurrieron en plena época navideña. Algunos involucran viajes que nunca llegaron a su destino. Otros describen eventos domésticos que se torcieron en cuestión de horas. Y también hay historias en las que un pequeño gesto cotidiano se transformó en la pieza clave para entender lo ocurrido. Lo que escucharás está basado en testimonios reales, archivos oficiales y registros que muestran cómo momentos aparentemente normales se convirtieron en enigmas que siguen generando inquietud. Un patrón se repite en cada historia. Todas comienzan con algo ordinario. Un trayecto en carretera, una visita familiar, un regalo envuelto con cuidado o un comentario casual durante una conversación. Situaciones que cualquiera podría vivir sin imaginar que, detrás de ellas, se estaba preparando un giro completamente impredecible. Eso es lo que vuelve estos casos tan desconcertantes. Comienzan como cualquier Navidad, pero terminan como algo que nadie vio venir. Quizá mientras escuchas te preguntes si alguno de estos sucesos pudo haberse evitado. Tal vez hubo señales previas que pasaron desapercibidas, o coincidencias macabras que eligieron justo esta fecha para manifestarse. Parte del misterio está en esa mezcla de lo cotidiano con lo inexplicable, de lo familiar con lo que resulta imposible encajar. Este video está dirigido a quienes disfrutan de los relatos basados en hechos reales y también a quienes sienten curiosidad por entender cómo pequeños detalles pueden desencadenar grandes acontecimientos. No todas las historias que escucharás tienen un final claro. Algunas siguen abiertas, otras dejaron impacto en comunidades enteras y algunas más se recuerdan como advertencias silenciosas que resurgen cada diciembre. Para entrar en la atmósfera adecuada, imagina por un momento una calle iluminada con luces parpadeantes. Todo parece normal. El sonido lejano de villancicos, la nieve cubriendo los techos y familias moviéndose entre risas y abrazos. Pero basta un elemento fuera de lugar para que la calma se rompa. A veces es una llamada que no llega, un coche estacionado donde no debería estar, o un vecino que nota un movimiento extraño en la noche. Esos detalles mínimos fueron, en varios de estos casos, el primer indicio de que algo no estaba bien. Mientras avanzamos, verás cómo personas comunes se vieron envueltas en situaciones que jamás imaginaron. Algunas historias se resolvieron gracias a la intuición de alguien que decidió prestar atención. Otras permanecieron envueltas en sombras, esperando respuestas que aún no aparecen. Todas, sin excepción, ocurrieron cuando nadie esperaba que lo terrible tocara la puerta. Ahora sí, es momento de comenzar con la primera historia y descubrir por qué estas 7 Navidades nunca se olvidaron. Bienvenidos a la última postal. Empecemos con el video. Número 1. La masacre de la Nochebuena de Covina, 2008. California, 2008. Covina era un suburbio tranquilo, ajeno a la recesión económica que se avecinaba. Y dentro de una casa en la calle Knollcrest, la familia Ortega se reunía para la Nochebuena, una celebración que terminaría en un baño de sangre. La anfitriona, Silvia Pardo, estaba en medio de un amargo divorcio con su esposo, Bruce Jeffrey Pardo. Bruce, un ingeniero con un historial limpio, estaba obsesionado no solo por la pérdida de Silvia,
sino por el acuerdo financiero que lo obligaría a pagar casi $10,000 mensuales. Para Bruce, el divorcio no era una separación, era una humillación, y él no buscaba un abogado, buscaba venganza total. Durante semanas, Bruce preparó un plan metódico, cuyo objetivo no era solo matar a Sylvia, sino borrar todo rastro de su existencia la noche del 24 de diciembre. Las 11:30 de la noche. 30 personas, entre ellas niños de 8 años, estaban celebrando. De repente, el timbre sonó en la puerta. Bruce Pardo, vestido como Papá Noel, un disfraz diseñado para la confianza. Cuando la puerta se abrió, el encanto se rompió. Bruce desató una ráfaga de disparos de una pistola semiautomática de 9 milímetros. Empezó con la niñera de 16 años y siguió con quien se interpusiera. El pánico se apoderó de la casa. Los invitados corrieron, se escondieron bajo las mesas, mientras Papá Noel los cazaba habitación por habitación. Sylvia y otros 8 miembros de su familia cayeron, pero el horror aún no terminaba. El plan de Bruce iba más allá del homicidio. Era la aniquilación. Usó una manguera de jardín modificada para rociar toda la casa con combustible de avión. Luego, encendió un dispositivo temporizador. El incendio fue catastrófico. Las llamas alcanzaron más de 15 metros, destruyendo la casa por completo. La escena era tan brutal que los bomberos tardaron horas en contener el fuego y días en identificar los restos carbonizados de las 9 víctimas. Mientras los vecinos salían a la calle, aterrados por el infierno en Covina, Bruce Pardo ya había escapado. Su plan incluía volar a Canadá con una fuerte suma de dinero, pero en un giro irónico, sufrió quemaduras graves por el incendio que él mismo provocó. Horas después, en la casa de su cuñado a 60 kilómetros, la policía encontró el cuerpo de Bruce. Se había quitado la vida con un disparo. Encontraron $17,000 en efectivo y un billete de avión, un testamento de su plan fallido. La masacre de Covina es un recordatorio de que la ira, combinada con la planificación, puede convertir el día más festivo en el más trágico. 9 vidas perdidas por la obsesión de un hombre que decidió que su dolor valía más que la vida de toda una familia. El traje de Papá Noel, un símbolo de alegría, ahora es recordado como el disfraz del asesino. ¿Qué nivel de desesperación lleva a alguien a cometer un acto de venganza tan absoluto y final? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 2. El asesino del Zodíaco y la primera matanza, 1968. 4 días después de que la población encendiera los árboles de Navidad, una pareja de adolescentes, Betty Lou Jensen y David Faraday, de 16 y 17 años, disfrutaban de su primera cita oficial. Su destino era el Lover's Lane, un tramo apartado de la carretera Lake Herman Road, cerca de Benicia. Un lugar tranquilo y oscuro, perfecto para la intimidad y para un depredador. La noche era helada y silenciosa. Betty Lou y David estacionaron su Rambler. Se cree que estaban listos para irse a casa, cuando una figura emergió de la oscuridad. Un segundo vehículo se detuvo. No era un compañero de fiesta, ni un policía. Era la muerte. El atacante, de identidad desconocida, salió del coche y se acercó. La confrontación fue inmediata y brutal. David Faraday, en un instinto protector, salió del vehículo, posiblemente para intentar dialogar o huir. Fue inútil. Recibió un disparo en la cabeza. El primer crimen del Zodíaco fue un acto de control absoluto, pero Betty Lou aún vivía. El terror la consumió. Trató de correr. Corrió por su vida a través del terraplén, desesperada por encontrar una luz o un testigo. El atacante la cazó. Fue encontrada a varios metros de distancia, con múltiples disparos en la espalda, 11 heridas en total. Era una ejecución, un mensaje claro. La resistencia era inútil. El doble homicidio fue reportado al 911 por un testigo que pasaba, pero el atacante ya se había ido, desvanecido. No había robo, no había agresión sexual, solo la matanza. Este no era un crimen pasional, era el calentamiento de un asesino en serie. La policía inicialmente lo investigó como un crimen relacionado con pandillas, sin darse cuenta de que este incidente era el primer paso de una de las cacerías humanas más famosas y frustrantes de la historia de Estados Unidos. Menos de un año después, el asesino se presentaría al mundo con una serie de cartas al periódico,
jactándose de este y otros crímenes. Firmaría con un círculo cruzado y se autonombraría. El zodiaco, este doble asesinato, a solo días de Navidad, marcó el inicio del pánico que paralizaría el norte de California. El primer regalo de este monstruo para la sociedad fue el miedo puro. Y hasta el día de hoy, el misterio de quién disparó esas balas en Lake Herman Road sigue sin resolverse. El legado del zodiaco comenzó esa noche. ¿Crees que el móvil de este primer ataque fue solo la necesidad de matar? ¿O estaba probando la reacción de las autoridades? Caso número 3. El secuestro y asesinato de Bobby Greenlease. Noviembre de 1953. En Kansas City, Missouri, el nombre Greenlease era sinónimo de la posguerra americana, riqueza y éxito. Robert Greenlease, padre, era un magnate automotriz. Su hijo, Bobby Greenlease, de solo 6 años, vivía una vida de privilegio, ajena a la oscuridad que se cernía. El clima ya invitaba a pensar en Navidad, pero 2 personas veían esa riqueza con ojos de depredador: Carl Hall y Bonnie Brown Heady. Hall, un exconvicto, y Heady, una mujer desesperada. Su objetivo: exigir el rescate más grande en la historia de los EEU hasta la fecha, una suma impactante de $600,000. El plan se ejecutó con una crueldad metódica. El 28 de noviembre, Heady engañó a la niñera en la escuela de Bobby, diciendo que su madre había sufrido un ataque. Con el niño en su poder, el secuestro se formalizó. La angustia de los Greenlease era inmediata. Lo querían de vuelta para la Navidad. El FBI fue alertado. El país entero se detuvo. Los Greenlease accedieron inmediatamente a pagar. Pero en secreto, el plan criminal ya había culminado con un horror indecible. Carl Hall y Bonnie Heady, consumidos por el pánico o la pura maldad, asesinaron a Bobby Greenlease menos de 1 hora después de secuestrarlo. Su pequeño cuerpo fue enterrado apresuradamente en un terreno baldío en Missouri. La escena es macabra. Un niño yace muerto mientras sus captores continúan la farsa, exigiendo el dinero por un rescate que ya no tenía sentido. El padre, desesperado, entregó el maletín. Se convirtió en el mayor pago de rescate de la historia americana. Hall y Heady se separaron para huir, pero la avaricia y la incompetencia fueron su caída. Hall fue arrestado en un hotel, intoxicado y fanfarroneando sobre el dinero. Heady fue encontrada en su apartamento, pero el final del caso dejó una frustración. La policía solo recuperó la mitad del dinero. Más de $300,000 desaparecieron, desatando teorías de corrupción que nunca fueron probadas a fondo. La justicia, impulsada por la indignación pública, fue rápida e implacable. En menos de 1 año, Carl Hall y Bonnie Heady fueron condenados y ejecutados en la cámara de gas. Pero la rapidez no trajo consuelo. El dolor de los Greenlease, que esperaron en vano a su hijo en una casa decorada para Navidad, era absoluto. Este crimen profanó la temporada de dar, mostrando cómo la codicia puede anular la humanidad por completo. El pequeño Bobby Greenlease se convirtió en un símbolo de la inocencia robada y la Navidad de 1953, en un recuerdo amargo de un rescate pagado por un niño que ya había muerto. ¿Crees que la velocidad de la justicia, impulsada por la opinión pública, ayudó a la familia o interfirió en una investigación más profunda sobre el dinero faltante? Tu opinión es importante. Caso número 4. El crimen de los Pumas del Canal Panamá. 24 de diciembre de 2010. La ciudad se iluminaba con las luces de Navidad. Nuestro escenario es el PH Torres de las Américas, uno de los edificios más exclusivos. En un apartamento del piso 23, la élite juvenil se reunía para una fiesta de Nochebuena, un ambiente de lujo, alcohol y la sensación de que allí, arriba, las reglas de la gravedad no aplicaban. La protagonista de esta tragedia, Vanessa Rodríguez, de solo 18 años, su vida, como la de muchos, estaba llena de promesas. Pero esa noche, Vanessa se encontró rodeada de hijos de figuras poderosas. Una atmósfera cargada de excesos y secretos que la condenaría. Los testigos hablaban de una noche normal, pero la tensión era palpable. Rumores de discusiones y el ruido de la música que, paradójicamente,
logró silenciar lo que realmente estaba sucediendo en el balcón. En algún momento de la madrugada ocurrió lo impensable. Vanessa cayó desde el balcón del piso 23. El cuerpo fue encontrado en una de las terrazas inferiores. Lo que vino después es la parte más escalofriante de la historia, porque reveló un terror aún mayor que la caída misma: el poder del encubrimiento. Los primeros reportes hablaban de suicidio, pero la familia de Vanessa y la investigación de la prensa pronto encontraron contradicciones abrumadoras. ¿Por qué se alteró la escena del crimen antes de que llegara la policía? ¿Por qué los testimonios de los invitados, los Pumas del canal, como se les llamó en referencia al equipo deportivo, cambiaban constantemente? La sombra de la influencia y la riqueza se cernió sobre el caso. Había evidencia de violencia previa en la noche, pero los involucrados tenían las herramientas para silenciar, manipular y retrasar el proceso judicial. Lo que convierte al crimen de los Pumas del canal en un horror navideño es este contraste. Mientras el mundo celebraba la paz y el nacimiento, la justicia en Panamá parecía morir en un ático de lujo. El miedo no es solo al agresor, sino al sistema que lo protege. A pesar de las batallas legales y la indignación popular, el caso fue cerrado con la conclusión de suicidio, una verdad que la familia de Vanessa y gran parte de la sociedad panameña se niegan a aceptar. La imagen de una vida perdida en la Nochebuena, envuelta en secreto, es un trauma nacional. Cada 24 de diciembre, el misterio del balcón de Pumas del canal regresa, recordándonos que no hay lugar tan seguro, ni época tan sagrada, que pueda escapar a la oscuridad cuando el dinero dicta la verdad. Caso número 5. La familia Lawson y la foto navideña Navidad de 1929. Carolina del Norte. Una época antes de la Gran Depresión, la familia Lawson vivía en una granja, una vida de trabajo duro. El padre, Charlie Lawson, era un hombre respetado, pero en diciembre su comportamiento cambió. Días antes de Navidad, Charlie hizo algo inusual. Gastó casi todos los ahorros de la familia en ropa nueva de vestir para todos, desde su esposa hasta los niños. Insistió en una rara sesión de fotos familiar, todos vestidos con su nueva y mejor ropa. Esta insistencia, esta compra de ropa que nunca se usaría, más allá de la Navidad, fue una bandera roja sombría. Era casi como si estuviera preparando a su familia no para la vida, sino para el funeral. El miedo ya se había instalado en su mente. La mañana del día de Navidad. El desayuno estaba sobre la mesa. Charlie Lawson salió al granero y se armó con una escopeta. Su primer blanco fue su hija de 16 años, Marie, que había salido a hacer un recado. El primer disparo rompió la paz. Luego Charlie regresó a la casa, asesinó a su esposa, Fanny, y a sus otros 5 hijos. Fue un acto de violencia metódica. Uno de los detalles más escalofriantes es que, después de matar a la mayoría, esperó a su hijo más pequeño, el bebé Mary Lou, a quien golpeó hasta la muerte. La única persona que se salvó fue su hijo mayor, William, quien había salido temprano a cazar. A su regreso encontró la puerta abierta y el horror. Los cuerpos de la familia estaban dispuestos y la casa había sido cuidadosamente preparada para la escena. El guión de Charlie se completó con su propia muerte. Subió al granero a cierta distancia de la casa y se disparó. Dejó una nota, pero no ofrecía una explicación real. Solo confirmaba que él era el único responsable. El caso de la familia Lawson es un misterio de la psique humana. ¿Fue la paranoia, el temor a la inminente depresión económica o alguna enfermedad cerebral desconocida? Nunca lo sabremos, pero el contraste entre esa foto familiar de ropa nueva y el horror del día de Navidad es lo que congela este caso en el tiempo. La familia fue enterrada en un único terreno. La lápida es un recordatorio de un hombre que decidió que su familia era mejor en la muerte que en la vida. ¿Qué peso, qué oscuridad debe cargar un hombre para destruir todo lo que ama en la mañana de Navidad? Sigamos con el terror de las líneas de ayuda. Caso número 6. Las llamadas de la Navidad del 911. La Navidad es la noche del silencio. Los motores se apagan, las tiendas cierran, la mayoría de la gente está segura en casa, pero hay un lugar donde el silencio es solo una ilusión. La central de emergencias 911.
Los operadores son los testigos silenciosos de la noche. Y en Nochebuena, el contraste entre el ambiente festivo exterior y el miedo absoluto que entra por la línea telefónica es un tipo de terror psicológico. Las llamadas navideñas son únicas. A veces son robos a casas donde los ladrones saben que las familias están reunidas y distraídas. Otras veces son tragedias domésticas que estallan bajo la presión de las fiestas. Imagina esta escena. Una llamada en Nochebuena. Una mujer susurra al teléfono, su voz apenas audible. Hay alguien en la casa, dice. El operador debe mantenerla en línea, mientras de fondo escucha el crujido de las pisadas en el pasillo y el sonido de la música navideña de un vecino o el terror de la carretera. Un padre llama, su voz agitada por el pánico, reportando un accidente en cadena en la carretera nevada. Su esposa está herida. El audio de su voz se interrumpe de repente por el sonido metálico y distorsionado de otro impacto. Estos audios son el terror sin filtro. El operador de emergencia se convierte en el único puente entre la víctima y el mundo exterior. El miedo es puro, sin el dramatismo de Hollywood, y ocurre mientras afuera la nieve cae suavemente y los niños esperan a Papá Noel. Para los operadores no hay tregua. La oscuridad no se detiene. Estas llamadas se quedan con ellos mucho después de que han colgado, recordándoles que el mal y el accidente no tienen horario ni respetan días festivos. La compilación de estas llamadas nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La Navidad es una fantasía de paz que no protege a nadie. Es una época en la que estamos más vulnerables, esperando la seguridad que nunca está garantizada. Este es el terror de la realidad. ¿Crees que el miedo es más intenso cuando ocurre durante una celebración? ¿Y por qué? Ahora, a nuestro último y más triste caso, caso número 7. El caso del niño ángel de Filadelfia, febrero de 1957. El frío se aferraba a Filadelfia. La euforia navideña había desaparecido, dejando atrás solo la nieve sucia y los adornos olvidados. En la zona de Fox Chase, cerca de un sitio de desecho, un joven que revisaba trampas se topó con una caja de cartón. Una caja de cartón de la marca JCPenney. Dentro estaba el cuerpo de un niño de aproximadamente 4 a 6 años. Estaba envuelto en una manta a cuadros. El hallazgo fue más que macabro, fue profundamente triste. Era un niño abandonado y brutalmente asesinado, justo cuando el país se recuperaba de la temporada de buena voluntad. El forense dictaminó que el niño había muerto por múltiples traumatismos contundentes. Pero había algo más. Su pequeño cuerpo estaba marcado con cicatrices viejas, evidencia de malnutrición. Y lo más perturbador, su cabello había sido cortado de forma apresurada y desigual. El caso se convirtió en el misterio sin resolver más antiguo de Filadelfia, America's Unknown Child, el niño en la caja. La policía distribuyó carteles con su rostro en todo el país, se ofrecieron recompensas, pero nadie, absolutamente nadie, se presentó a reclamarlo. Esta fue la verdadera agonía del caso. ¿Cómo puede un niño desaparecer por completo sin que nadie lo extrañe? ¿Cómo pudo una familia celebrar la Navidad sin él, sin reportar su ausencia? La pregunta flotaba sobre la ciudad, una herida abierta que no podía sanar. La policía lo persiguió todo, desde una familia de acogida cercana hasta un orfanato. Pero todas las pistas se agotaron. El niño fue enterrado como el hijo desconocido de la nación. Su lápida, un monumento a la crueldad humana y al fracaso de la sociedad durante décadas. El caso languideció. Sin nombre, no había justicia. Pero el avance de la genealogía forense trajo una nueva esperanza. En 2022, la policía de Filadelfia anunció un avance monumental. Habían identificado a los padres del niño. Finalmente, más de 65 años después, el niño recuperó su nombre: Joseph Augustus Zarelli. La identificación no trajo justicia por el asesinato, pero le devolvió su dignidad. La investigación de su muerte está ahora enfocada en su familia biológica. Este caso es el final de nuestro especial y un recordatorio de que bajo el brillo de las luces navideñas existen historias de abandono y horror incalculable. La vida de Joseph fue borrada en vísperas de la inocencia, y su recuerdo sigue siendo la cicatriz más profunda en la historia de Filadelfia. Ahora sí,
la pregunta final para ti. ¿Crees que el avance científico finalmente podrá resolver el asesinato de Joseph? ¿Y qué crees que pasó en el tiempo en que su familia lo tuvo? Ahora, la conversación es tuya. De estos 7 horrores navideños, desde el zodiaco hasta el niño en la caja, ¿cuál te ha parecido el más escalofriante y por qué? Déjanos tu opinión y tus teorías en los comentarios. Creemos en la discusión basada en la evidencia. Si este especial de Vísperas Sombrías te ha mantenido despierto, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado frío de la temporada. Cuídate, mantente alerta y que tengas unas fiestas, dentro de lo posible, tranquilas.